Tú, tú mismo que estás detrás de la pantalla. Estamos a 1863. Tras la trágica muerte del insigne Abraham Lincoln, su sucesor, el intrépido y digamos también audaz Andrew Johnson, adoptó, o mejor dicho, tomó el manto de liderazgo. Para así, continuar avanzando con políticas que garantizaron nuevos y significativos derechos civiles importantes para sus conciudadanos. Pero, ¿esto en qué contexto? Todo esto en el contexto de un país teñido por la rebeldía, donde 10 estados se encontraban bajo la tutela militar y eran administrados por agentes del norte, también con los denominados Carpetbaggers, aquellos aventureros y oportunistas de naturaleza que se asentaron en el sur, mientras que por otro lado, Ulysses S. Grant, este mismo que estás viendo en pantalla, trazaba su camino con maniobras de corrupción. Ahora, citando textualmente, en medio de la guerra civil nos encontramos a las puertas de una serie de capítulos históricos, repletos de cambios y evoluciones que dispararon el ascenso de una nación hasta convertirla en una de las potencias más destacadas del mundo. Cerrando la cita, por aquí como siempre el filo historiador, así que te invito a permanecer atento, porque en el video de hoy viene con un enfoque cronológico y lleva por título El nacimiento de una gran nación. Comenzamos en 1863, cuando Estados Unidos se vio convulsionada por la fiebre del oro, la misma que desencadenó migraciones masivas hacia las zonas rurales del país. Este fenómeno marcó un importante punto de inflexión, aumentando así las búsquedas de riquezas y oportunidades. Al mismo tiempo, se desató la guerra contra los nativos americanos, un conflicto bélico que enfrentó a los Lakota, el Cheyenne del norte y el Arapaho. En fin, todo esto en los territorios de lo que hoy se conoce como Wyoming y Montana. Este conflicto representó un choque cultural y territorial, dejando una marca imborrable en la historia de las poblaciones indígenas y en la expansión del país hacia el oeste. Este episodio dejó una cicatriz en las relaciones de los nativos con el gobierno estadounidense, y sus repercusiones se sintieron durante generaciones. En 1865 se marcó el fin de la guerra civil, dejando a Estados Unidos dividido y en ruinas. La trágica muerte del presidente Abraham Lincoln, justo 5 días después del final de la guerra, sumió a la nación en un periodo de luto y conmoción. El ascenso de Andrew Johnson a la presidencia y la aprobación de una nueva ley de derechos civiles para los afroamericanos representaron un intento de reconstrucción y reconciliación en un país marcado por el conflicto y la división. En 1867, Estados Unidos realizó 2 adquisiciones territoriales significativas que marcaron un hito en su historia. En primer lugar, el 30 de marzo de ese año, se concretó la compra de Alaska a Rusia por $7.2 millones. Esta adquisición inicialmente fue objeto de escepticismo, pero posteriormente demostró ser estratégica y lucrativa. En segundo lugar, el 28 de agosto de 1867, Estados Unidos anexó el atolón de Midway, estableciendo así un nuevo punto de apoyo crucial para sus intereses en la región. Esta anexión fortaleció la presencia estadounidense en el Pacífico y sentó las bases para su influencia en el área. En 1868, Estados Unidos se vio influenciado por un grupo de personas, los Carpetbaggers, norteños que se habían establecido en el sur tras la guerra civil, en búsqueda de nuevas oportunidades económicas y políticas. Estos mismos desempeñaron un papel controvertido en la reconstrucción de la política de la región. Su presencia generó debate y división entre las poblaciones, y su influencia en el sur fue objeto de críticas y desconfianza. Paralelamente,
En 1868 se llevó a cabo la firma del Tratado de Fort Laramie entre el gobierno de Estados Unidos y las tribus Sioux. Esto en un intento por delimitar territorios y establecer una paz duradera. Saliendo un poco del tema, el 4 de marzo de 1869, Ulysses S. Grant fue juramentado como el 18º presidente de los Estados Unidos. En su discurso inaugural, Grant instó a la ratificación de la 15ª enmienda, que buscaba garantizar el derecho al voto para los afroamericanos. También abogó por el pago de bonos emitidos durante la Guerra Civil, así como por el trato adecuado de los nativos americanos y su civilización y ciudadanía final. Volviendo al tema, el Tratado de Fort Laramie no logró resolver todas las tensiones y conflictos entre los Sioux y el gobierno, ocasionando que nuevos conflictos tuvieran lugar hasta 1870, un periodo que estuvo marcado por la expansión territorial del ejército y los múltiples conflictos con las poblaciones indígenas, y por las constantes luchas por el control de los recursos naturales que configuraron seguidamente la nueva identidad de los bandos involucrados. Abordando los distintos territorios, en Dakota del Sur, específicamente en las Colinas Negras, se descubrieron nuevos yacimientos de oro. Estos hallazgos desataron una nueva fiebre que atrajo a miles de buscadores, lo que alteró drásticamente la vida de las tribus nativas que consideraban parte de esas tierras como sagradas. En medio de este tumulto de conflictos, surgió una figura emblemática para los nativos: Caballo Loco, un líder audaz y resiliente, proveniente del corazón de la tribu Sioux. Caballo Loco se había distinguido como un guerrero valiente y un líder respetado. Sin embargo, en 1870, se encontró en medio de las crecientes tensiones con el gobierno de Estados Unidos. En 1872, Estados Unidos se vio sacudido por un aumento en las estafas inmobiliarias. Los estafadores explotaban el fervor de la expansión hacia el oeste y la fiebre constructora, vendiendo terrenos a precios exorbitantes o incluso inexistentes. Estas estafas resultaron en la ruina financiera de muchos inocentes y alimentaron un creciente malestar social. El año siguiente trajo consigo una crisis económica conocida como el pánico bursátil de 1873. Este pánico tuvo lugar cuando la firma bancaria Jacob Company, una de las más grandes de la nación, se declaró en bancarrota debido a las inversiones fallidas en ferrocarriles. La caída de este gigante financiero desató un efecto dominó en la economía, provocando la bancarrota de otras instituciones, un colapso en el crédito y una depresión económica que persistió durante años. Hablando ahora de la presidencia de Grant, que abarcó la mayoría de este periodo de tiempo, en ella se produjeron varios escándalos de corrupción que empañaron su administración. Uno de los casos más notorios fue el escándalo de la Credit Mobilier, que involucraba a miembros del Congreso y a la compañía ferroviaria Credit Mobilier of America, en un esquema de corrupción relacionado con la construcción del ferrocarril transcontinental. Este escándalo sacudió la confianza pública en el gobierno y generó críticas hacia la administración de Grant. Además, hubo acusaciones de corrupción en el Departamento de Guerra, donde se descubrieron irregularidades en la gestión de contratos y suministros. Estos casos de corrupción contribuyeron a la percepción negativa de la presidencia de Grant en términos de integridad y transparencia en el gobierno. Les recuerdo que estoy intentando alcanzar la meta de 1000 suscriptores para fin de año. Así que si te suscribes, me ayudas un montón. Si ya estás suscrito o suscrita, te agradecería que dejaras tu opinión sobre el video o alguna sugerencia a mejorar. Y si nada de esto va contigo, te invito simplemente a que dejes ese pulgar, que me ayuda bastante. Ahora, volviendo al tema, el 7 de febrero de 1876,
Alexander Graham Bell patentó el teléfono, un invento que revolucionaría las comunicaciones. Esta patente fue otorgada el 7 de marzo de 1876. Meses después, específicamente el 25 y 26 de junio de ese mismo año, en Montana, el teniente coronel George Armstrong Custer, al mando del 7º de caballería, sufrió una total derrota. Toro Sentado, jefe tribal de los nativos, luchó al mando de 1.500 guerreros, que incluso venían armados con rifles de repetición. Los nativos acorralaron al batallón y los aniquilaron en la batalla. Segunda mitad del siglo XIX, la electricidad se convirtió en una de las principales fuerzas motrices de la segunda revolución industrial. El 19 de febrero de 1878 se anunció la creación del fonógrafo, un sistema de grabación mecánica analógica. Además, en ese mismo año, Edison también trabajó en otro invento notable, la bombilla incandescente, dirigiendo así la mayor parte de su atención hacia este proyecto. En 1883 se llevaron a cabo importantes reformas en el servicio público de la nación. Estas reformas estuvieron relacionadas con la organización, arme y disciplina de la milicia nacional, ¿sí?, como con la regulación de las industrias privadas y el interés público. Además, se establecieron las disposiciones para estudiar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y, para así, proponer reformas para mejorar su bienestar. Alejándonos un poco de las reformas, una brillante hazaña de la ingeniería del siglo XIX se inauguró el 24 de mayo de 1883. El puente de Brooklyn. Este mismo puente fue el primero en utilizar acero para los cables de alambre, estableciendo así una serie de precedentes en ingeniería y construcción de puentes. En el momento de su inauguración, este era el puente colgante más grande del mundo. En 1885, Robert Cleveland asumió la presidencia y se destacó por su lucha contra la corrupción. Durante su mandato, se esforzó por reformar el servicio público, desafiando la influencia de los grandes magnates y promoviendo la meritocracia en la administración gubernamental. Su enfoque en la integridad y la transparencia sentó las bases para una gestión más ética y eficiente del gobierno. En 1886 se produjo la rendición de Jerónimo, un líder apache que mantuvo en jaque a las tropas federales durante casi 10 años. Y finalmente, el 26 de marzo de 1886, Jerónimo aceptó rendirse ante el general Crook, poniendo fin a su resistencia. A finales del siglo XIX, muchos inmigrantes judíos e italianos abandonaron varios países de Europa Central y del Este para ingresar a Estados Unidos como parte del crecimiento general de los movimientos de inmigración. Los judíos alemanes formaron pequeñas comunidades en varias partes de Estados Unidos, especialmente en el sur, donde trabajaban como comerciantes, distribuidores de ganado, banqueros y dueños de negocios. Por su parte, los inmigrantes italianos llegaron en grandes cantidades a partir de la década de 1890, estableciéndose en diversas regiones del país, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la nación. En este mismo año se produjo el asesinato de Toro Sentado, un líder indígena de la tribu Sioux. Toro Sentado fue un jefe espiritual y líder respetado de los Lakota. La figura de Toro Sentado simbolizó la resistencia y la lucha por la libertad de los pueblos indígenas en un momento de cambio y conflicto en la historia de Estados Unidos. También se promulgó el Sherman Antitrust, una legislación antimonopolio que buscaba promover la competencia económica al prohibir los monopolios y las prácticas comerciales restrictivas. Esta ley fue un hito en la regulación de la competencia económica en Estados Unidos y sentó las bases para futuras leyes antimonopolio y regulaciones destinadas a prevenir la concentración excesiva de poder económico en manos de unas pocas empresas.
Y finalmente, en 1891, Estados Unidos respaldó al presidente José Manuel Balmaceda como una manera de aumentar su influencia en Chile, mientras que el Reino Unido apoyó a las fuerzas del Congreso. Tras la derrota de Balmaceda, Los estadounidenses decidieron involucrarse más directamente en los asuntos internos de Chile, lo que reflejó un periodo de influencia y participación activa de Estados Unidos en los asuntos políticos de otros países. Hasta aquí el video de hoy. La segunda parte de este video irá desde 1893 hasta 1914, así que permanezcan atentos. Mientras, los invito a ver cómo se evitó la Tercera Guerra Mundial y la caída de uno de los imperios más grandes del mundo.